buenas noches, amigas y amigos. Les agradecemos nuevamente acompañarnos en su programa favorito, Lo que pocos saben de. Le agradecemos nuevamente a El Cortijo, la mezcalería, que nos recibe aquí. Buenas noches. Miguel, mi hermano, qué gusto verte otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Absa, muy bien. Muy buenas noches a todos, a todas. Sean bienvenidos de nuevo a otro episodio de Lo que pocos saben de, con un tema muy bonito e interesante. ¿De qué se va a tratar, mi querido Absa? Mira, mi hermano, te voy a contar que tenemos un invitado muy especial. Nos va a hablar de un tema muy importante y muy interesante también. Y creo que es un tema que pocas veces se ha tocado y que también es algo de lo que pocos saben. Claro, sobre todo trayendo esa información, como lo dices, pocos saben. La verdad, tenemos tanta historia y tantas cosas tan bonitas en la ciudad de Oaxaca y en el estado de Oaxaca, que la verdad lo desconocemos. Así es. Y hoy quiero presentarles, por favor, a todos los amigos que nos están viendo, disculpen porque ya nomás no, les quiero presentar a la doctora Zaira Jiménez Castro y les platico que ella tiene doctorado en Historia Aplicada del Centro de Investigaciones y Docencia Económica. También tiene una maestría en Historia, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. También es especialista en Historia del Arte por parte del Instituto de Investigaciones de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y es licenciada en Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Así que, doctora, Que se escuchen los aplausos bienvenida. también. La verdad, este tema es muy importante porque la educación en México, en Oaxaca, ha habido altas, ha habido bajas, y platícanos, queremos que nos platiques sobre este tipo de educación, estos tipos de educación que han existido a lo largo, y sobre todo de los institutos, cómo se repartía esta educación, quiénes gozaban de una mejor educación. Me imagino que había clases, ¿no? Había personas que recibían una mejor educación que otras, ¿no? Todas pertenecientes posiblemente a la iglesia, o no sé. Eso es lo que queremos que nos platiques para que... Sí, por favor, a ver si puedes comenzar, a ver. Claro que sí, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Es todo un gusto estar aquí. Su programa está muy padre. Esto de sentarse a platicar y convivir entre amigos, pues creo que siempre va a ser interesante. Y más cuando estamos hablando de temas oaxaqueños, Claro, ¿no? sí, Eso. Tenemos mucha historia en realidad. Y bueno, para Oaxaca el tema de la educación pues, siempre va a estar de moda, ¿verdad? Siempre va a ser moda. Siempre va a ser un tema. Por una cosa o por otra. Sí. El tema de la educación, tanto para Oaxaca y bueno, para todo el país, va a ser un tema muy importante. Bueno, les cuento un poquito de mi preparación y de lo que he estudiado acerca de la educación para que tengamos un panorama. Perfecto. Sí, Venga, a ver. muchas gracias. Nos dejamos bueno. llevar. Venga. Conste. Bueno, el doctorado todavía no lo tengo, lo estoy estudiando. El tema del doctorado, y espero próximamente poder venir a comentar más sobre ello, es sobre la formación de médicas en Oaxaca. Y el tema de médicas, precisamente, y de su formación, lo pensé porque ya he estudiado la cuestión de cómo se fueron educando las mujeres aquí en el estado de Oaxaca, principalmente en la capital. Y después empecé a estudiar cómo se formaron las profesoras aquí en Oaxaca a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, les traigo este tema a la mesa porque precisamente tenemos una serie de ideas preconcebidas acerca de cómo fue la educación de las mujeres o cómo pudo haber sido en el pasado esa educación. Pensamos que la religión estuvo impuesta como la única, Claro. o que las mujeres simplemente no estudiaban porque no tenían por qué estudiar, ¿no? Ajá. Porque es una
creencia muy generalizada, incluso en nuestros días, ¿no? Sí, que el papá le decía, no puedes estudiar, tú te quedas en la casa, ¿no? por decirlo así. Sí, sí, preparándote para otro tipo de cosas. No Claro. es que no hubiera una educación, porque también es una educación que aprendas esto de las labores domésticas, a cocinar, a planchar, a tejer, a bordar, también es una formación también. Sí, Y es bastante respetable para quien considere que eso es lo mejor. Pero mi trabajo se centró en un tipo de educación que va a ser educación formal. Esto es la educación que nos da un Estado, la educación a la que tienes que asistir de manera obligatoria. Y es una educación que va a estar sistematizada y regida por una serie de leyes y reglamentos que a su vez han sido ordenados por un Estado, que es un gobierno que nos rige. Y estos Estados-nación pues surgieron principalmente a principios del siglo XIX. Entonces, mi trabajo de investigación se ha enfocado principalmente a esta educación formal, que generalmente en los Estados-naciones modernos pues es una educación laica y gratuita, como la conocemos nosotros y como la concebimos todavía en nuestro artículo 3 de la Constitución. Una educación laica, gratuita, y así va a ser en varios Estados-nación de todo el mundo, no nada más en el nuestro. Entonces, de lo único que les puedo comentar anterior a este Estado-nación mexicano, digamos a la época virreinal, es que la educación aquí en Oaxaca, fíjate que para las mujeres, pues era principalmente en el hogar, ¿no? Vas a aprender la cocina, las labores domésticas, tejido, bordado. Es una preparación para el hogar, pensando que el destino natural de las mujeres es ese, pero no en todas las casas ni en todas las comunidades va a ser así. Sí. Algunas comunidades se preocuparon porque existiera escuelas para niñas y para niños. Generalmente, bueno, en los casos en donde hubo escuelas, en los pueblos de aquí de Oaxaca, ya sea cabeceras distritales o pueblos importantes, en estas comunidades se procuraba que hubiera escuelas para niños donde pudieran ir en la mañana a estudiar y en la tarde pudieran acudir las niñas. Esto tiene que ver con mucho con la distribución del trabajo en casa. Los niños ayudan generalmente al papá en labores del campo y las niñas van a ayudar generalmente en las labores domésticas a su mamá. Los dos trabajos muy pesados. Entonces, para que no hubiera este choque o esta pérdida de trabajo que hacían los niños, porque los niños trabajaban, era lo normal y lo más común, y por cuestiones económicas, pues los niños trabajan, no es como ahora para nosotros siglo XXI, imposible decirle a un niño que trabaje, ¿verdad? ¿No? Derechos humanos Temas complicados. Temas delicados. Sí, Pero pues era lo más natural en los siglos anteriores. Sí, claro. ¿no? Los de mis tiempos. Sí, los Hay que ayudar al papá, hay que ayudar a la mamá, a la casa. Bueno, a la mamá no, pero al papá sí. Sí, los niños ayudan mucho para el cuidado de los animales, por Claro. ejemplo, ¿no? Labores menos pesadas, en hacer los mandados. Bueno, en el campo, pues ir al campo, y en las ciudades, pues generalmente ayudar a los papás a las ventas, hacer los mandados. Entonces, la educación para niñas, cuando tenían la suerte de ir a una escuela, pues era nada más por un corto tiempo, procurando que las niñas aprendieran a leer, a escribir y las operaciones matemáticas más básicas. Pero generalmente esta idealización no se cumplía. Las niñas acudían a las escuelas, que eran entonces llamadas amigas, a aprender a coser y a bordar. Entonces era como que lo más importante, y la maestra, que también se llamaba amiga, pues era más popular cuando enseñaba ese tipo de cuestiones. Entonces, Aira, los hijos ayudaban a los papás en casa en las labores de los trabajos, perdón, que hacían ahí. ¿Cómo era esta situación? ¿Cómo se iba dando esta situación con ellos? Sí, mira, cuando
en alguna comunidad existían escuelas, ya sea cabeceras distritales o alguna comunidad importante, que a veces esta comunidad buscaba algún cierto prestigio y algún peso político dentro de su entorno. Buscaban que hubiera escuelas en esas comunidades, claro, y que tanto niños como niñas asistieran a esas escuelas para dar un mayor estatus y una mayor legitimidad a las comunidades. También sabiendo que estas diferencias orográficas en nuestro estado pues son también que no muy ayudan, ¿no? siempre. Son muy complicadas, ¿no? Bastante complicadas. Otra de las razones por las que Oaxaca se caracteriza en que no vayan todos los niños a la escuela, porque claro, hay escuelas que quedan bastante alejadas muy alejadas de otras. Y hasta la fecha. Hasta la fecha tienen que caminar muchas horas, ¿no? Sí, ahora imagínate esa situación para siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? Cuando no sabíamos qué era México y tenías que enseñarle a los niños qué es México, qué es ser ciudadano, justo, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo le haces? Había que mandar a todo un ejército de maestros a promover una nueva educación. Y perdón, pero también conocer el territorio, ¿no? Cómo eran las zonas, llegar a enfrentarse a esos lugares que no se conocían, ¿no? Básicamente. Sí, una labor titánica. Había personas que apenas podían leer y escribir o apenas podían escribir bien su nombre y ya tenían que dar clases porque había una necesidad de parte del Estado mexicano por formar personitas que iban a ser ciudadanos, ¿no? El concepto de ciudadanía para nosotros está bastante claro, pero para ese entonces... Sí, claro, pues, ya hemos formado una identidad y todo lo que nos lleva a ser ciudadano, ¿no? Y todo esto, en ese momento era muy complicado. Sí, de ahí también surgió la necesidad de formar profesores normalistas, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahora estoy tratando de que ustedes y nuestro querido público imagine este espacio, me estoy yendo padre, así. Este territorio mexicano que pasaba de ser un territorio novohispano, de vivir en un reino, ahora a vivir en un estado-nación, ¿no? Claro. Entonces, esta va a ser la mayor referencia para entender cómo se fue formando una educación formal, tanto para varones como para mujeres. Claro. Que la verdad, yo sí estoy cumpliendo lo que tú dices, ¿no? Vamos a imaginarnos cómo era el territorio, qué se hacía, cómo se trasladaban y cómo eran esas escuelas, ¿no? ¿Cómo iniciaron esas escuelas? ¿Qué era? ¿Era la casa de alguien? ¿Era debajo de un árbol? Sí, claro. ¿O cómo se impartían esas primeras clases? Sí, va a ser diferente, va a ser así como tú lo dices, según la comunidad. Va a haber comunidades, unas más interesadas en la educación de sus niños que otras menos interesadas. Va a haber padres de familia que estén muy interesados en juntar su dinerito y buscar algún maestro o maestra y decirle, mira, entre nosotros cooperamos y te pagamos, pero ve a dar clases a nuestros niños. Conseguir ese maestro pues va a ser una cosa muy difícil en comunidades muy alejadas. Sí, claro. En otras ocasiones va a ser la autoridad municipal la que diga una nueva disposición del Estado mexicano al que ahora pertenecemos dice que debemos educar a nuestros niños conforme a estas nuevas leyes, ¿no? Formar estos nuevos ciudadanos y vamos a cumplir esta disposición porque nosotros somos ahora ciudadanos mexicanos y vamos a hacer el esfuerzo de contratar un maestro, de traerlo a una escuela. En algunos casos va a haber recursos suficientes para levantar una casita modesta que sea escuela. En otros momentos o en otras poblaciones pues va a ser, adaptamos esta casa que no es de nadie. Mira, qué interesante. Y iniciando, bueno, ya entendiendo cómo surgen estos espacios, también cómo inicia la educación femenina y cómo se diferencia de la educación para los niños, los varones. Sí, precisamente ese es el punto al que quería ir.
Los varones van a ser generalmente los proveedores del hogar y van a estar destinados a ser quien haga los trabajos más pesados en el campo, o los que busquen el sustento familiar en cualquier otro tipo de trabajo, ya seas comerciantes o vendedores de cualquier otro tipo. En el caso de las mujeres, la educación femenina va a estar más encaminada al cuidado del hogar. Los padres y las comunidades en general van a buscar que las niñas aprendan o perfeccionen cuestiones de costura, bordado, tejido y algo que repercuta directamente en la economía doméstica, dentro del hogar. Aquí también es importante diferenciar dos esferas perfectamente definidas, ¿no? La esfera de lo público y la esfera de lo privado, ¿no? Las mujeres van encaminadas a cuidar su casa y los varones pues a dedicarse a cualquier actividad que esté fuera del hogar. Entonces, el ideal era que tanto niñas como niños aprendieran a leer, a escribir y todas las operaciones matemáticas fundamentales, y si había oportunidad, pues que aprendieran cuestiones de geografía, idiomas o cualquier otra cuestión, y las niñas, en cambio, procuraban educarse en cuestiones más llamadas en ese entonces propias de su sexo, ¿no? Entonces va a ser como que muy constante esa diferencia en documentos y en lecturas de la época. Claro. ¿Venían siendo como escuelas de oficios? ¿No? Pues enseñaban costura. No, para educación, lo que nosotros conocemos como educación básica, para el siglo XIX, lo que sería la educación de primeras letras, no se pretendía hacer escuelas de oficios, de artes y oficios. Eso ya vino para finales del siglo XIX. Lo que se pretendía era inculcar en estos niños la idea de la ciudadanía, ¿no? Que aprendieran a leer, a escribir. ¿Y para qué quiero que lean y escriban? Pues para que conozcan de leyes, para que conozcan de esta nueva identidad nacional. Tener una sociedad más civilizada, por así decirlo, más con el crecimiento y desarrollo de la nación, ¿no? Sí, ok, es. Perfecto, sí, justo en el punto, la cuestión de la civilización va a ser también muy constante, es una palabra muy utilizada por los intelectuales e ideólogos del siglo XIX. Sí, en esa época, ¿no? Sí, la civilización, lo que ¿no? se estaba buscando también. Claro, sí, un desarrollo general, ¿no? Un desarrollo de que todos por igual aprendieran lo que es español, ¿no? Que supieran leer, escribir, primeras matemáticas básicas, y eso fue algo como que puede considerarse como un logro dentro de lo que fueron estos gobiernos para el desarrollo de la gente, de la población. Pues es la idea de crear una incipiente democracia, ¿no? Que todos podamos partir de las mismas bases, que todos podamos ser capaces de leer y entender reglamentos y normatividades que apenas se van formando en el Estado mexicano. Ajá, ¿no? justo, y desde lo incipiente era como la participación de los varones estaba marcada, pero ¿qué sucede con la participación femenina? Ese es un tema también creo que vas a tocar, y cuéntanos, ¿cómo comienza esa línea? Sí, el papel de la mujer para el siglo XIX, principalmente para principios del siglo XIX, se va perfilando, ella no como ciudadana, porque ella no va a votar, no va a ir a emitir su voto. No tenía esa figura, no tiene los mismos derechos, no tiene la cobertura legal a la par que los varones, y esto es por una tradición de siglos atrás, no es una cosa que sea impuesta por el Estado mexicano, ni es una cosa que hayan tirado así de mala onda, no porque eres mujer, no es, tiene una justificación de siglos anteriores, pero para este Estado naciente mexicano, la mujer tiene un papel fundamental, porque ella no tiene un papel pasivo, ella va a ser la compañera de este ciudadano.
¿no? Ya. Y no solo la compañera va a ser la primera maestra de este ciudadano, porque empiezan con la idea de que las mujeres son educadoras naturales, que la mujer es la primera que tiene contacto con los niños y por tanto tiene una responsabilidad enorme, y esa responsabilidad no puede recaer en una persona que los intelectuales de la época llamaban ignorante. Entonces, tenía que ser una mujer leída y escribida, por lo menos. ¿No? Entonces, de ahí la importancia de educar a las mujeres, que supieran leer, que supieran escribir, que supieran de leyes, para saber qué es este ciudadano y qué es lo que este ciudadano necesita desarrollar a lo largo de su vida, porque tiene que ser una persona pues decente, que acate las normas, que sea un buen ciudadano, y la mujer tiene que apoyar a los varones en este papel de ser el buen ciudadano. No, pues sí es cierto, ¿no? O sea, y es que eso es algo que hasta la fecha se sigue haciendo, ¿no? O sea, y actualmente, ¿no? Muchos dicen, la primera educación es desde casa, ¿no? ¿Y quién es en casa? Pues por lo regular mamá, ¿no? Digo, en mi caso fue mi mamá, y pues me enseñó lo básico, desde el decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, gracias, disculpa, una disculpita, ¿no? O sea, y quién nos acompaña en esos primeros años, ¿no? En donde estamos aprendiendo a comunicarnos y expresarnos y cómo ser, ¿no? Sí, oye, la verdad que interesante, la verdad ya estoy así como, ¡ay, sí es cierto!, ¿no? O sea, esa forma de educación, de que tenemos que imaginarnos un poco e ir más atrás, sí da muy buenos resultados. Así que pues bien, vamos a la primera pausa de este programa. Ya saben, estamos desde El Cortijo, la mezcalería. Muchísimas gracias, El Cortijo, por abrirnos las puertas y por confiar en este proyecto, lo que pocos saben de él. Regresamos. Aquí no se vende mezcal, aquí se comparte Oaxaca. Este mezcal es tuyo, es mío, es de Oaxaca. En Cortijo se disfrutan los momentos. Y bien, pues seguimos en este programa desde El Cortijo, la mezcalería. La verdad, yo sí me estoy imaginando todo ese México de antes, ¿no? Hasta me estoy imaginando las vereditas, el río, los arbolitos, y me imagino a los niños que iban a su educación básica, ¿no? La verdad que qué bonito. Y pues vamos a ver con qué vamos a seguir. Venga. Fíjate que ya mencionando todavía México bárbaro, saliendo de ese México bárbaro, pues no sé, que nos cuente esta parte de cómo se empleaban las mujeres, qué pasaba con esa situación, ¿no? Porque nos estás hablando de una educación dirigida para varones, en donde acompañaban las mujeres a los varones, ¿no? En educación, pero ¿qué pasaba con las mujeres? Bueno, desde antes del México independiente, las mujeres siempre han contribuido a la economía, pues de todo lo que ahora es México. Quizá algunos se acuerdan haber encontrado esto de que las mujeres no trabajamos y nos dedicamos a la casa, y hace falta que nos insertemos a un mercado laboral. Pero esto pues es parcialmente mentira, porque las mujeres siempre se han dedicado a trabajar, solamente que en cuestiones más del espacio doméstico, ¿no? O de la esfera que es más privado, ¿no? Más privada. Las mujeres en general principalmente se dedicaban a lavar ropa, a hacer mandados o a preparar y vender comida. Entonces muchas mujeres en las pinturas de la época novohispana, van a encontrar ustedes en pintura costumbrista, pues muchas mujeres en los mercados o yendo y viniendo, sí saliendo a la calle. Para siglo XIX esto va a cambiar un poquito, se va a restringir un poco esta cierta libertad de la mujer, y se busca pretender que la mujer pertenezca exclusivamente a la esfera de lo privado. Y es en donde se comienza a seguir esta idea de que las mujeres no trabajamos. Esto es porque no somos abogadas, no somos médicas, no somos arquitectas. Como haciendo esta separación de nuevas profesiones, que son las profesiones liberales, diferenciándolas de los oficios o de otro tipo de trabajo que hacían las mujeres, que era la costura, el bordado. Las mujeres siempre trabajaron, siempre aportaron al hogar,
solamente que a partir del siglo XIX esa aportación se va a minimizar. Y todavía en el siglo XXI como que este trabajo que hacemos las mujeres en casa como que es invisibilizado, ¿no? Como que tú no trabajas. Ahora, lo que no se ve, ¿no? Sí, pero para todo esto siempre hay algo que motiva, algo que detona. ¿Y qué fue lo que detonó en ese entonces para que la mujer tuviera este tipo de educación? ¿O cuál fue la inspiración para que las mujeres también hicieran este tipo de cosas? ¿No? ¿Hubo alguna representante o algo? No he notado que haya una representante o que haya existido algún tipo de movimiento de parte de las mujeres, así como tal. Lo que he identificado claramente es lo que habíamos comentado, el nacimiento de un Estado-nación mexicano que necesita crear cuadros que van a ser líderes y que van a ser ciudadanos, y por tanto se necesitan profesoras. Quien eduque, ¿no? Quien eduque. Y a estas mujeres, ¿quién las va a educar a su vez? ¿No? Vamos a necesitar maestras tanto para niños como para niñas, y vamos a necesitar su aporte en el trabajo ya en las profesiones liberales. Eso va a ser poco a poco, muy paulatino, pero las mujeres se empiezan a insertar en este nuevo mundo del Estado mexicano. Entonces dejan de dedicarse exclusivamente a cuestiones de lavandería o de venta de comida y empiezan a entrar a una escuela que las va a formar ya en una cuestión más formalizada y más sistematizada. Se empiezan a abrir escuelas para dar una educación un poquito más elevada, por así decirlo, no nada más lectura, escritura y matemáticas. Poco a poco se empiezan a crear escuelas para que las mujeres tengan oportunidades más allá de las tradicionales. Benito Juárez principalmente, cuando fue presidente de la República a mediados de los 50, es el primero que promueve una escuela secundaria para niñas en la Ciudad de México, pero nunca se llega a concretar su proyecto. ¿No? Bueno, pero ya estaban los indicios de ahí, los inicios. Me recordó algo. Y estamos hablando también ya de una instrucción pública, ¿no? Sí, así es. Y es bien interesante. Claro, las niñas que tenían un poder adquisitivo mayor, o bueno, que sus papás lo tenían porque ellas no, sí acudían a escuelas particulares, ¿no? O con maestros particulares. Si los papás estaban interesados, pagaban a un profesor particular que fuera a dar clases a sus casas, ¿no? Y los que ya tenían mucho dinero, pues llevaban a sus hijas a Estados Unidos o a Europa. ¿no? Más común, ¿no? Antes Europa. Claro. Pero de parte del Estado, que es donde he enfocado mi investigación, es a partir de los 50 del siglo XIX, en donde el Estado se preocupa por brindar una educación más allá de la tradicional. Bien, pues bueno, ya nos platicaste que pues antes las mujeres tenían este oficio, la cocina, el bordado, todo esto, pero después de que ya comienzan a estudiar, ¿cómo fue que se empiezan a desarrollar las mujeres? ¿Cuál fue esa diferencia que empezó a haber? ¿Cuál fue la primera diferencia que hubo entre las mujeres que se dedicaban a estos oficios y de las primeras que empezaron a asistir a la escuela, a los colegios? Sí, no te sabría decir una diferencia tal cual. A partir de la documentación que he revisado, las niñas cuando solicitan apoyo del Estado para continuar con sus estudios, ellas se dicen hijas del gobierno, ¿no? Ellas en cartas que hacen de su puño y letra, ellas se identifican plenamente con este Estado mexicano que también va a ser un Estado protector y que ellas solicitan el apoyo de este Estado para poder continuar con los estudios y para ser como unas personas con un mayor valor, ¿no? Ellas reconocen que en la educación está el mejoramiento y la civilización del pueblo. Entonces, si me preguntas cuál es un beneficio, pues no te sé decir si es
generar sus propios ingresos, porque a los profesores, tanto en esa época como ahora, pues se les pagaba muy poco. Sí. Y si lograban un trabajo o un cierto ingreso, pues era cuestión de generalmente salir de su casa, ir a una comunidad alejada y pues pasar una serie de sufrimientos, sí, claro, ¿no? Que ya nos imaginamos, y como es en algunas ocasiones todavía hasta ahora, ¿no? Ajá. Tener que pagar una renta, una manutención, tener que ir y venir de casa de sus papás a otra casa, y encima de de las cuestiones tradicionales, ¿no? De cómo va a venir una señorita sola a otra comunidad, tenía que viajar sola, con su mamá. Entonces se generan más gastos y bueno, una retribución económica pues tampoco había. Sí, claro. Ya sería cuestión, no sé si ellas tenían una satisfacción personal por poder trabajar o una satisfacción intelectual, ¿no? Claro. De poder acceder a un tipo de educación que sus antepasados jamás hubieran podido. Sí. Y fíjate que, bueno, también creo que me causa duda esta parte de están aprendiendo, pero ¿en dónde aprenden? ¿No? Hablemos de una institución. ¿Existe algún registro que hayas encontrado sobre alguna institución en donde empezaron las mujeres ahí a... Pues fíjate que este proyecto de Ciudad de México se concretó ya hasta los 60s del siglo XIX, que fue la escuela secundaria para señoritas. Okay. Pero Oaxaca tuvo, digamos, la segunda escuela de ese tipo a nivel nacional. O sea, Oaxaca es pionera en este campo. La primera escuela fue en Ciudad de México, la segunda va a ser en Oaxaca en 1866. Sí, por decreto de el general Porfirio Díaz, se crea la Academia de Niñas de Oaxaca. En su decreto de creación se piensa en abrir espacios para mujeres sin importar su origen y sin importar su estatus económico. Órale. Entonces la idea es en plena invasión del Imperio francés. Ah, mira, interesante. Pues sí, ¿no? Sí fue en esa del 61, 1861 hasta el 67 se fue, ¿no? Pero a ver, aquí está esta parte, ¿no? A pesar de que en esa temporada un México con escasos recursos, muchos recursos destinándolo a un armamento, ¿cómo fue que le destinaron cierta cantidad también de dinero para la apertura de este tipo de institutos, ¿no? Y aquí, ¿dónde fue que se instaló este primer instituto? Sí, precisamente también es mi duda esto de dónde surgió el recurso, estando en plena guerra, y cómo surgió la idea de crear esta escuela. Bueno, Porfirio Díaz sabemos que tuvo mucha influencia intelectual de parte de Europa, pero estamos hablando de un Porfirio Díaz muy joven para la época de ser influenciado. La influencia europea se vio ya más para cuando él fue presidente de la República, pero para 66 sí no me queda claro cómo es que tenía 36 años el general Díaz, ¿no? Bueno, había estudiado en el instituto, seguramente había leído en publicaciones. Lo más común para la época es los periódicos, que aquí en Oaxaca también va a haber una circulación muy importante de prensa. Entonces eso es también una de las cosas por las que me llamó la atención el tema, porque en prensa se menciona mucho esta cuestión de la importancia de la educación para las mujeres, ¿no? Es muy importante educar a las mujeres, y posiblemente también su cercanía de Porfirio Díaz con su amiga de Juchitán, con Juana Cata Romero. Entonces ella fue también precursora de esta educación para niñas en el Istmo de Tehuantepec, que ya fundó escuelas y bueno, apoyaba de manera altruista la educación de las mujeres. Entonces también quizá por ahí es el interés de Porfirio Díaz en crear esta Academia de Niñas. Y la Academia de Niñas de Oaxaca
Ajá. Tampoco es que haya surgido de la nada. La Academia de Niñas estaba en lo que ahora es el Museo de Pintores Oaxaqueños, el MUPO, que claro. bueno, ustedes y el público Sí, claro. reconoce, en la calle de Avenida Independencia, donde empieza García Vigil. Entonces, ese edificio para el 66 se encontraba en unas condiciones pues bastante Precarias, lastimosas. Sí, un México castigado Sí, y claro. los inmuebles, ¿no? Sí. Se tuvieron que invertir casi 5 años en remodelarlo, en Pues. reconstruirlo. Las crónicas cuentan que el gobernador del estado pasaba todos los días a supervisar las obras. Se procuró que esa casa estuviera en las mejores condiciones para ser escuela. Estamos hablando de ideas muy tempranas para México, porque las ideas higienistas y esto de claro, que, sí, sí, sí. una escuela debe estar bien ventilada, bien iluminada Sí. y adecuada para ser una escuela. Ajá. Entonces estas adecuaciones trataron de hacerse en este edificio de lo que ahora es el MUPO. Sí. Se invirtió, pues sí, bastante dinero pensando en todas las clases que iban a tener las niñas y que se quería tener el mayor número de niñas posible. La cuestión de los recursos va a ser una constante durante todo el gobierno de Porfirio Díaz, porque va a ser criticado en haber otorgado recursos a una educación superior y no a una educación básica. Pero bueno, él decía, para tener buenos alumnos pequeños debo formar buenos maestros. Claro. Y para sacar adelante al país pues tengo que formar buenos profesionistas, entonces no puedo descuidar una educación por tratar de proteger a la otra. Sí, pero qué bonito, ¿no? O sea, este edificio, ¿tú tienes algún dato de este edificio? ¿Cómo surge su inicio antes de que fuera tomada como escuela? ¿Qué fue antes? Pues la verdad no sé qué fue antes, siempre fue colegio de niñas, hasta donde he visto registros. Fue un colegio que se fundó a finales del siglo XVII, por ahí de 1684 o 1686, pero en la década de los 80 del siglo XVII se creó esta escuela por iniciativa de un sacerdote oaxaqueño que fue apoyado por el obispo Sariñana en ese momento y con recursos económicos de Manuel Fernández Fiallo, que es un importante altruista de la historia en Oaxaca. Filántropo. Sí. ¿No? Y que también es nombre de una calle, ¿no? De aquí de Oaxaca. Sí, también lleva su nombre de ese filántropo de origen portugués. Así que ya sabes. ¿Qué tal? Ajá. Oye, pero esto es lo bonito, ¿no? De cuando le vamos rascando, vas viendo que hay personajes tan importantes que apoyaron en su momento. Manuel Fernández Fiallo fue como el filántropo de esa época, ¿no? Que no solamente ayudó a la edificación de escuelas, pero también apoyó a la edificación de templos, también estuvo muy involucrado con los mercados en Oaxaca. También. O sea, el conocer que estos personajes por algo llevan su nombre en las calles, ¿no? O sea, hicieron muchísimo por Oaxaca y pues se puede considerar que Manuel Fernández Fiallo también fue de los primeros que estuvo a cargo o que estuvo a favor de una buena educación, ¿no? Sí, y en este tema de señoritas, ¿no? Fíjate qué interesante. ¿Y cómo es que aprendían en la academia las señoritas? Si nos puedes contar de eso. Pues se buscaba que tuvieran una currícula bastante amplia, porque precisamente en esto de educar a las mujeres había que enseñarles prácticamente de todo. Entonces aprendieron mucho sobre música. La música era importante porque una vez que llegara tu esposo a tu casa, tú tenías que entretenerlo con algo. Entonces tocar el piano, no sé. Sí, le voy a decir a mi esposa a ver que se aprenda, no sé, algo, un instrumento. No, la guitarra o violín, ¿no? Piano. Oye, sí, eso sí era muy común, ¿no? Así que hasta en las películas así que de hecho, ver. Ahora que lo mencionas, sí, hemos visto eso, ¿no? Sí, ¿no? En esa parte de los siglos anteriores que estaban las mujeres con sus faldotas. Bueno, el canto también, mi esposa sí me canta, la verdad, sí. Hay veces que luego... Sí, había un piano en las casas antiguas, o si no era un piano, era un arpa,
¿no? O sea, cómo se va uniendo todas esas cositas, ¿no? Estamos entendiendo esta parte. Sí. Había clases de canto también, porque bueno, ya sabes, siempre la mamá arrulla con su canto a sus claro, crías. sí. Empezaron a tener clases de dibujo, porque el dibujo es muy importante para hacer estos patrones de la ropa, ¿no? Por economía doméstica se aprende dibujo, se aprende inglés, se aprende francés. Wow. Pensando de que la vanguardia en cuanto a pensamiento está en Europa, y los textos, los libros, las revistas pues traen muchos textos en otros idiomas, y por eso es importante que las mujeres aprendan álgebra, ya no solo matemáticas y operaciones básicas, va a ser álgebra, va a ser geometría, va a ser geografía. Entonces aprendían prácticamente de todo. Con este aprendizaje, algunas niñas lograron conseguir trabajos como maestras. Entonces, no, pues ya era también esa parte de aprendieron y esparcían, ¿no? Sí. Digo, todos tenemos un talento, y es así como se iba reforzando la educación en Oaxaca, podemos decirlo. Sí. Ay, qué bonito, ¿eh? Va sumando, ¿no? Y va sumando. Se va creciendo, ¿no? Así es. Pues bien, amigos, seguimos. Vamos a una breve pausa y regresamos a El Cortijo, la Mezcalería, con este tema tan interesante que es el instituto, la Escuela de Señoritas aquí en el estado de Oaxaca. Regresamos. Sí, claro. Bienvenidos, amigos, nuevamente. Ya estamos de regreso aquí a lo que pocos saben de Miguel. Así es, lo que pocos saben desde Mezcalería, desde El Cortijo, la Mezcalería, a quienes agradecemos muchísimo por permitirnos estar con ellos. Exacto. El espacio, y sobre todo estar degustando de sus deliciosos mezcales. Por ejemplo, ¿tú cuál estás? Yo estoy tomando mexicano. Mexicano. Pero sí te quiero decir qué bonito que nos estén arropando, ¿no? Ya llevamos qué unos bonito días aquí. Nos apapacha, Cortijo. Sí, la muchísimas verdad, gracias. le agradecemos muchísimo. Y aparte Sí. un lugar bien bonito. La verdad, muy bonito, muy agradable, un lugar donde se cuentan las historias, y pues también pueden venir, disfrutar, pueden pasar como eso de las 2 de la tarde, si les antoja un aguamiel, pueden tenerlo. Exacto. Tienen promociones, vengan, visítenlos, chequen su página y sean parte de la familia El Cortijo. Recomendables los mezcales. ¿Tú qué estás tomando, Miguel? Fiel al espadín. Ah, mira. ¿No? Un espadincito Espadín. rico. Así que pues, digo, me gusta el espadín. Digo, Claro. hay una gran variedad que también son mis favoritos, pero pues dirán, ay, te gustan todos. Claro, me gustan todos porque Cortijo tiene muy buen material y mezcalitos. ¿Y Zaira qué está tomando? ¿Qué estás tomando, Zaira? es un mezcal de pechuga que está Sí, ¿qué tal muy les gustó? sabroso. Sí, ¿verdad? sí, Ay, pues, sí, bueno, ya. saludcita. Y detrás de cámaras no vieron, pero también... Sí. ¿Qué estás tomando? Pulque. Pulquito, ¿no? Pues bueno, pues aquí hay muchas cosas. Vamos a continuar con el programa, con el tema. Pero aquí también, aparte de lo que es el Instituto de Ciencias, hubo otras instituciones, hubo otras escuelas en las cuales fuera abierta para mujeres. Mira, para el caso de Oaxaca, esta Academia de Niñas de las que les platiqué, Sí. ya funcionaba como una institución de educación superior, porque para la época educación superior se llamaba todo aquello que fuera más allá de la instrucción básica, de las primeras letras. Entonces la Academia de Niñas funcionó como educación superior, y por egresar cada vez más niñas que se dedicaban a ser maestras, esta academia se transformó en escuela normal para profesoras de Oaxaca, que también fue de las pioneras en el país. Sí. Y al ser normal, era educación superior, como se considera todavía hasta nuestros días. Sí, claro. Y en el estado también el Instituto de Ciencias y Artes, el antecedente de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,
Comenzó a aceptar mujeres a partir de 1888. 1888. Sí. Wow. También va a ser una de las primeras instituciones en recibir a las mujeres. En algunos estados tenían estos institutos que son de alguna manera legado de la época novohispana. Van a recibir mujeres en algunos estados, en algunos otros no, o con mucha distancia, digamos, ¿no? Muchos obstáculos para recibir mujeres. En Oaxaca va a ser a partir de 1888 y pues esa también es una cosa muy interesante porque no, claro, sí. Vamos a ser pioneros en Oaxaca. Yo me quedé con esa fecha, 1888, Porfiriato, digo, ¿no? Sí, claro, sí. No, y acuérdate del programa pasado también, claro, ¿no? Que nos estaba contando Eja. Teníamos el instituto que era de señoritas. ¿Cómo era? Aquí en Oaxaca, Academia de Señoritas. La Academia de Señoritas. Se transformó en normal. Y teníamos al Instituto de Ciencias y Artes para la formación de los varones. ¿Qué tan separados estaban esas escuelas? ¿Separados en qué sentido? En cuestión de una cuadra, 2 cuadras. Bueno, el instituto comenzó en la calle de Hidalgo, entre Fiallo y no, en lo que digamos enfrente del Museo Textil. Sí. Entonces es Fiallo y Armenta y López, ¿no? Fiallo y Armenta y López. Ahí estuvo el instituto. La primera sede, ¿no? Sí. Después se trasladó a lo que ahora es la Escuela de Bellas Artes. Entonces, digamos que no eran tan cercanos, sin embargo... Pero tampoco eran tan lejanos, ¿no? Tampoco eran tan lejanos. En algunas publicaciones del siglo XIX en Oaxaca se critica que las niñas, digamos así, se jalen las clases, lo que decimos nosotros, se jalen las clases, porque existe el peligro de que los chicos que asisten al instituto pues vayan a cortejar. Es que a eso iba, porque si no sabes, lo que pocos saben que en el Zócalo se reunían, en lo que ahora conocemos como el Zócalo, se reunían las señoritas y los varones, y ahí era donde hacían el punto neutro. Pareja. Por eso es bien interesante también este tema, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, el instituto de un lado, bueno, la Academia de Señoritas, una cuadra antes del instituto, ¿no? Y pues está ahí también esa parte del desarrollo escolar que hubo en Oaxaca. Pero entonces las señoritas, ¿cuándo es que inician dentro del instituto? Que se abre ya para que estudien tanto hombres como mujeres. ¿Se vuelve mixto? No, el reglamento del instituto señala que las mujeres pueden estudiar en el instituto, pero, ahí va la trampa, en sus hogares. O sea, pueden estudiar dentro de sus hogares. Y después presentar examen en el instituto. O sea, una vez que ellas habían leído, estudiado, se preparaban de una manera autodidacta y en su casa. Qué complicado. Sí, no estamos hablando de una coeducación y eso va a ser constante para el siglo XIX. Vamos a encontrar escuelas para niñas donde asisten niñas y niños. Lo que no te dicen es que los niños asisten en la mañana y las niñas en la tarde. Sí. Entonces, no hay una convivencia de que los niños existan en el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Tiene que ver algo la educación de casa, religión, que no se mezclaran hombres y mujeres? Sí, exactamente. Era muy común para las escuelas, la academia y el instituto, bueno, aunque fuera normal, se le continuaba diciendo academia por cuestiones de costumbre, incluso la calle se llamaba calle de la Academia de Niñas. Esta calle de Independencia, donde está el MUPO, se llamaba calle de la Academia de Niñas. Entonces era muy cuestionado, perdón, en las publicaciones, porque por este riesgo que existía de mezclar mujeres con varones. Entonces, siempre hubo críticos a la educación de las mujeres, cada
vez menos, pero siempre existieron estos que decían solamente las estamos formando para que algún día se casen, o solamente estamos gastando dinero del erario público para que terminen haciendo labores del hogar. Entonces, bueno, hasta la fecha, ¿no? Sí, siempre ha sido una crítica. Cada vez son los menos, pero sigue existiendo, ¿no? A mí sí me sorprendió, ¿no? O sea, sí vas a estudiar en el instituto, pero desde tu casa. Sí, ¿no? eso o sea, se llevaban su tarea y me imagino que iban periódicamente para presentar exámenes semanal, como un sistema abierto era. ¿No? Sí, generalmente, bueno, los ciclos escolares empezaban en enero y terminaban en diciembre, conforme el año. Todo el año, ¿qué es? Entonces, en diciembre podían solicitar examen las niñas en el instituto y presentar examen y ya aprobaban o reprobaban. Sí, claro. Entonces era una cuestión en su hogar, en la esfera de lo privado, y como muy autodidacta. Lo mismo, muy limitante, ¿no? Porque no tenías un profesor a quien preguntarle, no tenías algún compañero con quien decir, oye, no entendí. Resolver tus dudas, ¿no? Y aparte de la escuela de Academia de Niñas, había una normal para profesores. Entonces en esta normal también se vio muy claramente la diferenciación entre sexos. Ya para finales del siglo XIX vamos a hablar que hay una disminución en la matrícula en ambas escuelas. Son tan poquitos alumnos que existe una propuesta de fusionar ambas normales. Entonces la idea de fusionar, o sea, si igual nos trasladamos nuestro pensamiento a siglo XIX, pues esta idea de fusionarlos, pues es todo un escándalo. ¿Cómo vas a estar niños y niñas? Choque cultural. Durante tantos años estar separados. Ideológicos. Ahora van a convivir en el mismo salón, pues van a terminar casándose, ¿no? Y no van a terminar su escuela. Que es ¿Cuál fue este primer instituto que unió o que juntó hombres y mujeres? ¿Hubo uno aquí en Oaxaca? La escuela normal, pero ya va a ser para el periodo posrevolucionario. Ya va a ser. Ya muy posterior, ¿no? Sí, ya va a ser para después de los 20. ¿Y dónde estuvo 26. esa escuela? En lo que ahora es la experimental, aquí en la ciudad de Oaxaca. Wow. Sí, ya como que la sacaron mucho de la ciudad, ¿no? Sí, está como muy alejada. ¿Por qué? Porque también tenía esta reminiscencia de que las escuelas normales que existieron en Oaxaca pues eran como porfiristas, ¿no? Entonces era de esta ideología que los revolucionarios quisieron llevar a un rinconcito más alejado. Sí, claro. Oye, ¿y cómo fue que pudo ayudar esta parte de la educación a las mujeres? Pues empezaron a tener, digamos así, una visión más amplia intelectualmente. De lo nuevo que he encontrado sobre educación de las mujeres universitarias ya para siglo XX, estoy encontrando coincidencias en que muchas estudiaron antes de ingresar a una universidad, a una carrera liberal, estudiaron en una escuela normal. Entonces, durante el porfiriato existieron muchas escuelas normales a lo largo de todo el país. Cuando el porfiriato terminó, prácticamente cada estado de la República tenía una escuela normal. Ya era como una oportunidad para las mujeres para tener una visión más amplia del conocimiento en general. Esta visión más amplia les permitió tener mejores empleos o tratar de ser un poquito más independientes, pensando en que ya no dependían de un papá, de un marido, de un papá o de un esposo o de un hijo en ese Sí, porque ya tenían orden. un conocimiento que les daba una posición, ¿no? Sí, ya sabían que podían trabajar, que era muy difícil, pero que podían trabajar por su propia cuenta, generar su propio recurso, a pesar de miles de dificultades. Y una cosa muy importante, supieron que podían seguir estudiando, ¿no? De que no solamente era ser maestras, ya que podían no solo ser, quedaba ahí. Sí, podían ser enfermeras, incluso médicas o cualquier otro tipo de carrera, ¿no? Que su destino no era únicamente el matrimonio. Sí, de hecho también, ¿no? En la época, bueno, hasta siendo en la época del porfiriato, era muy complicado que una mujer pudiera tener acceso a una carrera de importancia como los hombres. Y también precisamente en el porfiriato
sale la primer mujer graduada como médico, Matilde Montoya. Ah, sí, claro. ¿No? Matilde Montoya pues es la primer mujer médica que es titulada, y ella invita al general Díaz a su graduación porque él también le aperturó las puertas en la escuela de medicina porque no la querían aceptar. No, había carreras muy celosas que eran solamente para hombres, y pues el general Díaz escribe una carta al director y es así como permiten el acceso a que estudie Matilde Montoya y se pueda graduar como la primer médico desde entonces, como mujer, ¿no? Así que podemos decir que el desarrollo también más importante de la educación fue durante el Porfiriato, al poner tantas escuelas normales y también institutos. ¿No podríamos decirlo de esa manera? Sí, porque aquí celebramos el Porfiriato también. Sí. Okay, sí, eso sí. Abiertamente, sí. Ok, bueno, entonces esta parte también. Se abren también más carreras que solamente eran exclusivas para las mujeres, para los hombres, perdón. ¿Qué otras materias qué otras carreras empezaron a ejercer las mujeres o a estudiar? Bueno, para Oaxaca, no he encontrado los registros para que ellas obtuvieran, digamos, otros títulos, que llegaran a ser ingenieras, arquitectas. Eso ya va a ser como muy entrado el siglo XX. Sí, claro. Sí es cierto que dije que en 1888 el Instituto de Ciencias y Artes abrió sus espacios para que las mujeres presentaran exámenes, pero el instituto ya había abierto una cátedra para exclusivamente mujeres, que es la cátedra de obstetricia en la Biblioteca Burgoa. Seguramente ya la mencionaron en ese programa. Está una cartilla de partos que crea el instituto y tiene fecha es del 68, creo. Sí. Pero es de los 60 del siglo XIX, en donde abre este curso preocupado porque las mujeres que ejercen la partería tengan un conocimiento más científico, ¿no? Más cercano a lo que se considera el conocimiento válido para ese... Bueno, comienza a ser el conocimiento válido ya con estudios anatómicos y todo este tema, ¿no? Sí, pensando y que las parteras pues son también mujeres ignorantes, y lo dice en la cartilla tal cual, ¿no? Para mujeres ignorantes. Y los médicos somos los que sí sabemos y los que vamos a educar a estas mujeres. Claro. Entonces es un curso especial, pero es precisamente el instituto el que abre ese curso. Bueno, este Instituto de Ciencias y Artes se va a convertir en universidad ya hasta 1955, ¿no? Claro. Y es en donde nuevamente se empiezan a hacer una serie de trabajos para modernizar, según la época, a esta universidad. Vaya, o sea, qué brinco tan grande, ¿no? O sea, de los institutos pequeños, colegios, a esta transformación y apertura para todas las mujeres para la educación, hasta, bueno, ingresándolas al Instituto 1888 y posteriormente ya las carreras bien informadas y con formalidad, podemos decirlo, ya cuando se forma la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sí, y fíjate que me llama mucho la atención cómo surge esto desde casa, ¿no? La educación desde casa con los bebés y cómo va evolucionando, como bien lo dices, ¿no? Sí, y también no había una carrera por ejemplo, específica, ¿no? Como la obstetricia, pero les daban como talleres más especializados también. Ándale, no llegaban a la profesionalización, ¿no? Pero ya con más técnica, con más estudio, ¿no? No les daban todo, pero sí les empapaban. Ese conocimiento un poco técnico, ¿no? Claro. Podríamos decir, no está mal. No, sí, yo creo que sería así, ¿no? Sí, algo más práctico, ¿no? Bueno, pues seguimos en este programa que es para todos ustedes, lo que pocos saben con este tema maravilloso que se llama Colegio de Niñas. Así que regresamos a El Cortijo, la mezcalería. Vamos a ver, regresamos. Aquí no se vende mezcal. Aquí se comparte Oaxaca. Este mezcal es tuyo, es mío, es de Oaxaca. En Cortijo se disfrutan los momentos.
Pues bien, amigos, regresamos a lo que pocos saben de en esta última parte de este programa y hablando sobre este tema tan importante que es la educación para las mujeres, la educación para las señoritas que existió aquí en Oaxaca. Y estamos aprendiendo y conociendo sobre cómo se fue transformando esa educación en estas escuelas, en estos colegios, llegar a los institutos y a las universidades. Claro. ¿No es así, Absa? Así es, Miguel. Esta formación de las mujeres durante el periodo de historia que nos está contando Zaira, ¿no? Sí. Y fíjate que tenemos una pregunta del público. A ver, échala. ¿Qué A tal? ver, ¿qué tenemos de pregunta? Aquí tenemos el público que siempre nos está acompañando. Gracias. La pregunta va a ser: ¿qué estudios de universidad había para mujeres en ese momento? Bueno, de parte del gobierno estatal, digamos, por parte de los recursos públicos, no Sí. existieron universidades para señoritas como tal. Me Ok. parece que eso existió en Estados Unidos, ¿no? Universidades exclusivas para Ah, ok. mujeres. Ajá. Para nosotros en México no hubo tal cosa. Lo que sí hubo fue un cierto impulso para que las mujeres empezaran a dedicarse a estudios Ajá. más cercanos a la naturaleza de su sexo. Para siglo XIX vamos a tener que existió un ideal femenino de que las mujeres somos el ángel del hogar o somos por naturaleza dóciles, dulces, abnegadas, sutidas. Toda esta parte del amor, ¿no? Sí, de toda la una familia, serie ¿no? de cualidades que van encaminadas a la protección Ajá. familiar y nosotras como unos seres más débiles que necesitamos ser protegidas por los varones. En este, digamos, perfil de mujeres que se entregan y se sacrifican por el otro, pues va a ser como un poquito más fomentadas las carreras o la educación técnica como la enfermería Sí. o la medicina, porque si bien esas carreras nacieron como masculinas, Ujú. poco a poco se convirtieron en carreras más feminizadas, Ok. porque significan sacrificios, significan cuidar siempre Ajá. del otro. Dedicadas ¿no? al cuidado, ¿no? Sí, una cosa que puedes hacer en un espacio cerrado también, Claro. ¿no? Volvemos otra vez a... Sí, a los espacios cerrados. Una mujer es difícil verla en una obra Sí, de claro. ingeniería, construyendo un puente, un edificio, ¿no? Se va a fomentar este tipo de carreras que están de alguna manera relacionadas con el cuidado hacia el otro o con las infancias, como va a seguir siendo la profesión de maestras, ¿no? Ajá. En escuelas normales, por excelencia, se van a convertir en escuelas de mujeres y ustedes lo pueden ver muy fácilmente en la serie de marchas y manifestaciones que tenemos en la Claro. ciudad. Para educación básica va a ser generalmente de presencia femenina, ¿no? Va a ser, las mujeres van a ser mayoría siempre y esta mayoría se va a ir reduciendo conforme va avanzando el nivel educativo, ¿no? Para posgrados ya los varones vuelven a tomar la mayoría en cualquier tipo de estudios. Como les comentaba, ahorita me estoy enfocando en cuestiones de formación médica. Sí. Y en formación médica, en las especialidades, es donde se ve que las mujeres se van inclinando hacia especialidades como la pediatría, la gerontología, la dermatología, Sí. que son cuestiones de cuidado. Y especialidades como cirugía, neurología, son cuestiones ya más de varones. Claro. ¿No? Entonces sí sigue habiendo esa diferencia entre sexos y a lo largo del siglo XX se van viendo esos cambios, cómo se va feminizando ciertas carreras, Ok, ¿no? Más sí, adecuadas a la mujer. Y bueno, ya por último, ¿qué retos tuvo la mujer al ingresar a este tipo de escuelas? Bueno, los retos son muchos y muy variados. Para empezar, esta cuestión que tú señalaste perfectamente, Matilde Montoya, cuando presentó su examen de medicina en la Escuela Nacional de Medicina, de lo que ahora es la UNAM, no le permitían hacer su examen. Parece que por el simple hecho de ser mujer, ¿no?
Es imposible imaginar para la época que una mujer viera un cadáver de una persona desnuda Claro, en sí, una plancha y que estuviera en contacto El pudor, con ese ¿no? cadáver. Por cuestiones de reglamento, conforme fue pasando el tiempo, no hubo una limitación. Ningún reglamento prohibió a las mujeres acceder a la educación. Era una cuestión de costumbre, Claro. ya sea el pudor, la Sí, tradición, sí. la que te impedía. Entonces, imagínate, bueno, es difícil lo que voy a decir, pero si tú fueras mujer y entras a un salón, a un aula repleta de varones que están estudiando ingeniería en minas, ¿no? Es difícil imaginarlo para él porque él es varón. Si un varón entra a un aula de Claro. solo mujeres, pues es mucha diferencia. Pero esta cuestión de la costumbre va a pesar bastante. Sí. Significa también que algunas carreras te exigen prácticas profesionales o te exigen un servicio Claro, social. sí, así es. Esto es igual, como decía hace un rato, trasladarte a un lugar que no conoces, costumbres que no conoces, y tú como mujer sola pues no puedes ir. Hace rato mencionábamos el edificio de la Academia de Niñas, pues Sí. el edificio también estaba acondicionado para que la directora viviera ahí. Tenía que vivir ahí Wow. y vivía ahí con su mamá. Entonces no había un hombre que la es acompañara, vivía ahí con su mamá. Entonces es Interesante. difícil pensar en que una mujer iba a vivir sola y desarrollar su vida Profesional, ¿no? profesional sola, ¿no? Sí. También va a estar la cuestión, hasta la actualidad hay un debate por la cuestión de los salarios. Sí, a una claro, mujer claro. se le va a pagar menos por el hecho de ser mujer. Ujú. ¿Por qué? Porque se considera que los varones son cabeza de familia. Ujú. Entonces al varón le tengo que pagar más porque tiene que mantener una casa, una esposa y a sus hijos. Ok. Y la mujer no. Cuando generalmente es al revés, ¿no? Cuando, Sí, claro. cuando muchas veces la mujer es el principal sostén de la familia. Claro. Oye, Entonces son muchas cuestiones. La cuestión intelectual, hace rato también les comenté que se trató de fusionar la escuela normal de mujeres con la escuela normal de varones aquí en Oaxaca. La discusión fue muy fuerte en la Cámara de Diputados, incluso, no me acuerdo si ya escribí sobre eso, pero, pero traté de escribir sobre eso, sí, ya lo escribí, y la discusión es, uno de los puntos es que intelectualmente la mujer es inferior al hombre, ¿no? Es como poner a andar dos máquinas de tren que son muy dispares, echarlas a correr. Entonces, la cuestión intelectual siempre va a estar presente, siempre va a haber una cuestión como de competencia que se pone sobre la mesa. Entonces, aunque leyes y reglamentos te lo permitan, no es tan fácil estudiar o acceder a un campo laboral en donde siempre ha sido predominante por varones. Sí, porque muchos trabajos también son físicos, ¿no? Entonces requieren como esa fuerza, esa habilidad que hay como de naturaleza, ¿no? Desde un sentido biológico, ¿no? Del cuerpo. No tanto de fuerza, ser hombre o resistencia. mujer, sino de una parte del cuerpo, ¿no? Sí, fíjate que curiosamente eso casi no se argumenta en el siglo XIX, más bien se va por la cuestión intelectual. Ok, ajá. Qué complicado, ¿no? La verdad sí, ¿no? O sea, pues sí, parte de las dificultades que tuvo la mujer y que ha tenido ha sido el hombre, ¿no? También esa forma de pensar que se nos ha inculcado desde muchísimos años, es. pero aún así la mujer ha desarrollado en muchísimos escenarios, Sí. ¿no? Tenemos grandes mujeres, grandes pensadoras y sobre todo muchas mujeres que han hecho grandes cosas por esta nación. Claro. Así que pues te queremos agradecer por haber aceptado esta invitación y estar aquí en Lo que pocos saben de. Y te agradecemos muchísimo. Y reconocer también, ¿no? Porque también Zaira, desde sus estudios, su preparación académica, ella como mujer representando a las mujeres, Sí, claro. es un reconocimiento, creo, tener esa voz ahorita
y para decir todo esto que nos cuentas, ¿no? Gracias. No, la verdad sí, la verdad aprendimos muchísimo. Te agradecemos Gracias. nosotros a ti que nos hayas acompañado, que nos estés hablando aquí también para el público, ¿no? Sí, así es. Y pues recuerden, amigos, si alguien te quiere consultar algo, ¿tienes algún correo o redes sociales? Sí, en el Facebook, Zaira Jiménez, así nada más, sin acento. En el Instagram, Zaira Jiménez 13, todo junto en minúsculas. Sí. Y el correo electrónico es jmz.c.zaira@gmail.com. Va. Perfecto. También van a aparecer acá, ¿no? Sí, van a aparecer aquí abajito para que también se pongan en contacto con, Sí. con la maestra Zaira Jiménez. Y pues muchísimas gracias. La verdad, Gracias, muchísimas Zaira. gracias por esta La experiencia, verdad, por este conocimiento que nos acabas de compartir con todos. Sí. Y pues también esto es parte de lo que pocos saben. Te de. agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Y también queremos agradecer a nuestros amigos del Cortijo La Mezcalería por estar confiando en este proyecto, por estarnos soportando y aguantando y apapachando todos los martes. Así que vengan, disfruten de su mezcal, disfruten de su pulquito, disfruten de su promoción o degustación, y mientras escuchan la grabación y ven la grabación del programa. es. Así que mi querido Absa, Nos acompañen, ¿algo más ¿no? que agregar? Pues nada más, igual. Fotos si tienen, por favor, de lo que nos mencionó ahorita Zaira, de esa calle de Independencia, Sí. ¿no? Del edificio. Aquí también creo que a Zaira le va a ayudar mucho para su investigación, que continúe. Y yo creo que voy a decir que nos esperen para el siguiente programa, ¿no? Un programa también muy bueno y también con el cual nos despedimos de casa del Cortijo La Mezcalería, y que tiene que ver mucho con lo que es el lugar. Exacto. Mezcales. Así que nos Salud. estamos viendo. Saludcita. Y salud. Y muchas gracias. 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 Saludos a todos. Nos vemos. Nos vemos. Aplausos. No son pagados, ¿eh?